Saber por qué su madre no le comentó que fue una activista de mayo del 68 en París, y que incluso acogió a algunos chilenos que escapaban del régimen de Augusto Pinochet. ¿Por qué mantuvo eso en secreto? ¿Por qué eso lo mantuvo en secreto usted? Así es, ambos en realidad, mi mamá y mi papá, fueron militantes de izquierda, pero no me compartieron sus aventuras ni sus tradiciones. Entiendo por cuidarme, ¿no? Porque quedaron bastante decepcionados de la política. ¿De la izquierda? De la política en general, ¿no? Okay. Y me recuerdo que mi padre incluso solía decirme: Vero, harás lo que quieras, pero no me digas que quieres hacer política, porque la política es muy ingrata, está llena de traiciones, y no me digas que quieres ser profesora, porque él era profesor, y me decía que esa era otra de las digamos, una profesión ingrata también, no reconocida ni por la sociedad ni por el Estado como debía. Y no fue sino cuando yo empecé a activar políticamente, a militar en una organización, que, bueno, terminaron compartiendo conmigo sus experiencias, sus consejos, sus reflexiones, y me fueron compartiendo aquellas aventuras. ¿Su primer acercamiento real a grupos de izquierdas fue cuando acudía a las asambleas del Partido Comunista francés? A ver, antes de eso, digamos, ya en los últimos años del colegio o en la universidad, tenía lo que podríamos llamar, digamos, un poquito a la deriva durante varios años, intentando participar en colectivos académicos, juveniles, y efectivamente fue ya en Francia, no solamente por, digamos, mi exploración en algunas agrupaciones políticas, sino también y sobre todo al ver contra diversas cosas, porque los franceses suelen marchar para defender sus derechos a cada rato, ¿no? Y fue una de las cosas que me animó, me decidió a participar más activamente en política, y luego sí, efectivamente, entré a militar, ya más propiamente una organización política nacional en el Partido Nacionalista, así es. Sí, no, porque yo me interesé por el proyecto nacionalista a partir del 2004-2005, y estuve en el Partido Nacionalista hasta el 2012, entonces sí han sido varios años. Claro, dentro del periodo de gobierno nacionalista, efectivamente, mi paso por el Congreso, decidí participar, primero porque, como te comentaba hace un momento, transitaba por distintos colectivos, juveniles, universitarios, y fui tomando conciencia de que esos esfuerzos podían ser valiosos, pero eran insuficientes a la escala del país, que me tocaba, ¿no?, participar de un proyecto política nacional, y en ese momento el proyecto nacionalista habla y personal, ¿no? Fueron estas, entre otras cosas, las que me convocaron a participar en el Partido Nacionalista, no sin tener discrepancias en diversos puntos, pero bueno, uno entra a hacer política también para debatir, para convencerse y convencer también al otro, ¿no? Ahora, es interesante ese año en el que usted todavía está en la bancada nacionalista, digamos. En el caso mío personal fue sí de crecimiento, de aprendizaje. De hecho, una de las figuras, ¿no?, que fue un referente para mí, que me acompañó como una suerte de maestro, sin proponérselo y sin que yo lo buscara tampoco, pero digamos naturalmente por su ejemplo, fue Javier Díez-Canseco, ¿no? Y fue, supongo, a partir de ahí que fui entendiendo que era un proyecto político de izquierdas, ¿no? Más allá de los estigmas y las etiquetas tradicionales que se pueden asociar a esto, que era un proyecto político de izquierdas, de cambio, de renovación, el que me convocaba. No corresponde esta descripción tanto a lo que percibía estando ya en la bancada de Gana Perú, sino a la etapa anterior, ¿no? A la etapa electoral, digamos. Claro, ¿no? A la etapa de constitución del Frente que fue Gana Perú. ¿Pero ¿no? por qué sentía eso? Porque era lo que se solía comentar, ¿no?, en los espacios en los que yo estaba, ¿no?, juveniles del Partido Nacionalista, ¿no?, y lo que percibíamos de algunos referentes de la izquierda, ¿no?, tradicional. ¿Me puede decir algunos nombres de quienes percibía eso? En general, ¿no? Prefiero no personalizarlo, pero sí creo que había algunas actitudes, ¿no? O en todo caso quizás era parte también de mi prejuicio, ¿no? Que me hacía percibirlos, ¿no?, como efectivamente, ¿no?, gente que tenía cierta actitud de superioridad moral e intelectual, que creo que también explica en parte la distancia que han tenido en su momento las organizaciones y referentes políticos de izquierda de la gente. No podría generalizarlo, ¿no?, pero sí era una percepción que teníamos varios jóvenes militantes del Partido Nacionalista. Te hablo de un momento en el que yo tenía
24 años, 25 Ya. años, era la percepción sí que teníamos algunos, ¿no? Hay una tendencia, un riesgo, ¿no?, a elevarse una suerte de pedestal de superioridad moral, intelectual y pontificar, ¿no?, ante la gente sobre lo que es bueno, lo que es malo, ¿no?, y descalificar al otro en lugar de, como voy aprendiendo que hay que hacer, de comprenderlo primero, incluso en nuestras diferencias, para poder convencerlo, ¿no?, o aprender eventualmente de su mirada y de su experiencia, Bueno, ¿no? si siente que hay ciertos aires de superioridad moral e intelectual en la izquierda, que además de repente también hay un marcado sesgo clasista y que a veces tienen una carga nostálgica muy fuerte por el pasado, varias veces lo ha dicho, ¿por qué insiste en aliarse con la izquierda o con cierto sector de la izquierda? A ver, primero porque yo me siento de izquierdas, por Ok. corazón late a la izquierda, ¿no es Ok. cierto? Porque nuestro proyecto político tiene que ver con la demanda de un Estado más fuerte, moderno, eficiente, que ponga reglas de juego claras, que recupere su capacidad planificadora, reguladora, que garantice salud, educación, vivienda como derechos, al mismo tiempo que, y creo que es un aporte de mi generación, vamos incorporando nuevas agendas hoy ineludibles, como los derechos de la mujer, de la comunidad LGTBI, que en un momento en la política, incluida la de izquierdas, eran consideradas agendas secundarias, cuando no irrelevantes. Esta reunión con el señor Cerrón, con el señor Goyo Santos, y en la que usted, claro, hablaba con cierta ironía de estas pullas que se lanzan entre los grupos de izquierda, ¿no? Decía, algunos son los caviares, otros son los ultrones. ¿Siempre son así de divertidas las reuniones de los grupos de izquierda o más bien son un poco tensas? Suelen ser, como todo en la política, ¿no? Sobrias, tensas, protocolares y... Bueno, sí, a veces me gusta romper un poquito... ¿Quiénes son esos los ultrones, espacios por ejemplo? Acartonados. Se suele decir, ¿no? No lo sabía, pero ¿quiénes son? Por ejemplo, en ese momento claramente yo hacía referencia a los militantes de Más Democracia o de Perú Libre, que se suelen, ¿no? Calificar como ultrones, aunque a nosotros mismos también nos califican de ultrones. Es más, a mí me han calificado de ultrona, también de caviar, también de terruca, rojete, en fin. Yo creo que he recogido todos los calificativos que se suelen usar en la política y en las izquierdas en particular, ¿no? Y bueno, eso... debo confesar que al principio sí me conmocionaba un poco, ¿no? Pero bueno, uno aprende a... Ahora, ver esos calificativos ya no la sorprende tanto, ya no la afecta tanto, digamos. Digamos, he entendido que no necesariamente aluden a mí como persona, ¿no? Sino a nuestro proyecto político, ¿no? Y lo tomo en ese sentido. ¿Revisa con frecuencia el Twitter? Sí, trato de mantenerme un poquito al tanto de los debates que hay. Pero insisto, seguiremos en el marco de las alianzas que construyamos o a quien tenga expresiones de este tipo, expresando nuestro claro rechazo es verdad que, y planteando estos debates, ¿no? Para poder ir avanzando en superar el machismo, el racismo, la xenofobia, el conservadurismo, que, en fin, son taras que están muy arraigadas en nuestra sociedad. Okay. Creo que estas votaciones expresan un hartazgo, por un lado, y también una demanda muy sentida de la gente por orden, ¿no? ¿Y por qué ustedes no canalizan ese hartazgo? O sea, ¿por qué la gente ya no mira a su opción? Como comenté hace un momento, creo que no logramos llegar con nuestro mensaje donde queríamos llegar a todos los rincones del país y por eso debemos redoblar esfuerzos en ello. Mire, nosotros siempre hemos dicho, y me ratifico en ello, que un nuevo pacto constituyente, porque de eso se trata esto, no va a emanar de algunos congresistas reunidos en un hemiciclo ni de un estudio de abogados constitucionalistas. Va a emanar principalmente del pueblo, de la gente, de sus demandas, de sus necesidades y sus expectativas. Una nueva constitución es eso. El pueblo representado. Un nuevo acuerdo entre peruanas y peruanos, ¿no es cierto? Okay. Que ojalá se pueda consagrar el 2021, año en el que vamos a conmemorar nuestra independencia, ¿no? Como país. Y para eso, o sea, por favor, se están burlando de nosotros en nuestra cara. Y la gente se da cuenta cada vez más que no es solo el gobierno el que hace agua, sino es el Estado el que se agua. Un Estado capturado por lobbies, por grandes grupos de poder económico que han hecho lo que les ha dado la gana. Pacto constituyente en el que los peruanos decidamos qué queremos dejar atrás.
Ok. La corrupción, el entreguismo, la violencia, el machismo, y sobre qué bases nuevas, sobre qué reglas de juego nuevas y qué valores nuevos queremos construir en adelante. ¿Eso se construye en el Parlamento? No lo sé, en parte. Yo creo que se construye primero y sobre todo con la gente en la calle, en los barrios, en las comunidades, en las universidades también, pero